El ático estaba en completo silencio. 40 pisos por encima de la ciudad, las cortinas cerradas a cal y canto. El aire denso con algo que Preston Cole no podía identificar. Sudor medicinal. Rendición. Verónica Hall yacía inmóvil sobre sábanas de algodón egipcio. Su blusa de seda de $1,200 se le pegaba a las costillas, respirando como si cada inhalación le costara un ojo de la cara. No levantó la vista cuando la puerta hizo clic. Solo esperó. Escuchó el roce de las botas de trabajo sobre el mármol que había elegido en Milán. Luego, su voz. Apenas un hilo. Por favor, que sea rápido. La caja de herramientas de Preston cayó al suelo. Miró fijamente a la mujer cuyo rostro una vez adornó las portadas de Forbes, ahora de piel grisácea. Y con los ojos hundidos, confundiéndolo con alguien completamente distinto. Alguien definitivo. Pero él no era el hombre por el que ella había pagado. Y lo que sucedió en los siguientes 11 segundos destrozaría todo lo que creía sobre el poder, la lealtad y que vidas decide el mundo que vale la pena salvar porque cierta misericordia es más oscura que la muerte misma. Preston no se movió. La caja de herramientas seguía donde había caído. Destornilladores esparcidos sobre baldosas importadas. Los ojos de Verónica seguían cerrados, su pecho subiendo y bajando con ese ritmo terrible de quien cuenta sus respiraciones como si fueran dinero. Ya lo había visto antes, hacía 3 años. Otra habitación, otra mujer, la misma desesperada matemática del tiempo que se agotaba. Su esposa no le había pedido a nadie que lo acelerara. Había luchado hasta que la morfina le hizo imposible luchar, hasta que su mano se aflojó en la de él. Hiroshi dejó de preguntar cuándo volvería mamá a casa. Señora, dijo Preston en voz baja. Su voz sonaba extraña en el silencio catedralicio de la riqueza. Vengo por el aire acondicionado. Los ojos de Verónica se abrieron de golpe. Por un instante, la confusión cruzó fugazmente. Las características que alguna vez dominaron las salas de juntas, negociaron fusiones multimillonarias y despidieron ejecutivos sin inmutarse. Luego, algo peor que la confusión. Vergüenza. Apartó la mirada, aferrándose a las sábanas. Vete. Su voz era más fuerte ahora, cortante. Yo no pedí aire acondicionado. Vete. Pero Preston ya había visto lo que intentaba ocultar. El monitor de oxígeno. En su dedo. Los frascos de medicamentos alineados en la mesita de noche como soldados. La pulsera de alerta médica medio oculta bajo la seda. Y lo más condenatorio de todo, el teléfono en el suelo junto a la cama, aún con la luz del foro de la dark web que había estado navegando antes de que él llegara. Debería haberse ido. Debería haberse echado atrás. Haber pedido disculpas por la confusión. Dejar que la mujer conservara la poca dignidad que le quedaba en su infierno personal. Eso es lo que cualquiera habría hecho, lo que cualquier persona inteligente habría hecho. Pero Preston había pasado 3 años aprendiendo que lo peor que se podía hacer a alguien que se ahogaba era fingir que no se veía el agua. Así que, en vez de eso, se agachó, recogió sus destornilladores uno a uno y dijo, el administrador del edificio llamó y dijo, su unidad ha estado funcionando a alta temperatura durante 2 días seguidos. Probablemente los compresores se dañaron. Se enderezó y la miró a los ojos. Revisaré la unidad en el techo. No la molestaré más. Verónica lo observó recoger sus herramientas con la clase de suspicacia que provenía de una vida entera viendo a gente queriendo algo. Todos siempre querían algo. Acceso, favores, una parte del imperio que había construido con el negocio de construcción de su padre y su propia y brutal competencia. Pero este hombre con manos callosas y pantalones de trabajo manchados de pintura asintió una sola vez y se dirigió a la puerta. Quiso dejarlo ir. Debería haberlo dejado ir, pero las palabras salieron de todos modos. Cortantes y desafiantes. ¿Cuánto gana un técnico?, preguntó. Por hora. Preston se detuvo en el umbral. Suficiente. ¿Suficiente para qué? Para alimentar a mi hija.
para arreglarle los dientes cuando le salgan torcidos. Tal vez. Ahorrar para la universidad si quiere. Él miró hacia atrás y algo en su rostro hizo que a Verónica se le oprimiera el pecho de una forma que nada tenía que ver con el tumor que le presionaba los pulmones. Suficiente para dormir por la noche, sabiendo que hice algo importante. La puerta se cerró tras él. Con un suave clic. Verónica yacía en la lujosa oscuridad, escuchando cómo sus pasos se alejaban hacia la azotea. Su teléfono vibró con el mensaje del foro. Alguien confirmaba que habían recibido su depósito, prometía discreción, pedía una dirección. Esta mañana había estado tan segura, tan preparada. 45 años, sin marido, sin hijos, sin nadie que la echara de menos más allá de los informes trimestrales de ganancias. El cáncer estaba en etapa 4. Inoperable. 6 meses. Tal vez 8 si quería pasarlos vomitando por la quimioterapia. Mientras la junta directiva la acechaba como buitres, esperando una debilidad que pudieran explotar. Mejor irse a su manera, rápido y sin complicaciones. Antes de que nadie la viera, reducida a esto, pero ahora no podía dejar de pensar en las manos del técnico. La forma en que se habían movido al coger sus herramientas, cuidadosas y metódicas. Las manos de alguien que arreglaba cosas, porque arreglar cosas importaba. Sus propias manos habían convertido a HAL Industries en una corporación de $3.000 millones. 3.200 empleados, contratos que abarcaban 6 continentes. Y ninguno de ellos sabía que se estaba muriendo. Ninguno de ellos habría recogido sus destornilladores si los hubiera dejado caer. Verónica borró el mensaje del foro. No, porque hubiera cambiado de opinión, sino porque necesitaba que le arreglaran el aire acondicionado primero. Incluso al morir se necesitaban algunas comodidades básicas. Eso se decía a sí misma. Preston estaba de pie en la azotea, con las manos apoyadas en la unidad de aire acondicionado que funcionaba perfectamente. La ciudad se extendía abajo, coches diminutos y gente aún más diminuta viviendo sus vidas diminutas, sin saber que 40 pisos más arriba, una mujer estaba intentando elegir la muerte. Lo supo en el momento en que la vio, por la forma en que los pacientes terminales te miran, como si ya fueras parte del pasado, algo de lo que estaban aprendiendo a desprenderse. El administrador del edificio no había llamado. Preston estaba trabajando 3 pisos más abajo cuando oyó al conserje mencionar el ático, mencionar a Verónica Hall. Mencionar lo extraño que era que no se hubiera quejado de nada en semanas cuando solía llamar 2 veces al día. Por algún detalle. Se ofreció a comprobarlo, diciéndose a sí mismo que era cortesía profesional. Pero, al estar allí ahora, llave inglesa en mano, sabía que había mentido. Había subido porque Rousi le había preguntado esa mañana porque algunos vivían en las nubes mientras otros arreglaban las nubes. Y no había tenido una buena respuesta. Había subido porque lo último que su esposa le había dicho, apenas un susurro a través de los analgésicos, fue: no dejes que Rousi piense que el mundo se reduce a gente que toma y gente que da. Enséñale que hay un tercer tipo, los que se quedan. No lo había entendido entonces. No estaba seguro de entenderlo ahora. Pero entendía que, pasara lo que pasara en ese ático, alguien tenía que quedarse. El aparato se encendió con un zumbido mecánico. Preston sacó su teléfono, miró la foto que le servía de fondo de pantalla. Rousi, de 7 años, sin los 2 dientes de delante, sonreía a la cámara mientras sostenía un dibujo que había hecho de su apartamento. Lo había coloreado más grande de lo que era, le había añadido un patio trasero que no tenían, había dibujado una figura de palitos con la etiqueta "el amigo de papá", de pie junto a ellos, porque últimamente había estado preguntando por qué nunca invitaban a nadie a cenar, porque siempre eran solo ellos dos. Él le había dicho que se tenían el uno al otro, y que eso era suficiente. Pero la verdad era que estaba aterrorizado. Aterrorizado de que si dejaba que alguien se acercara, si volvía a construir algo que pareciera una familia,
la muerte regresaría para llevárselo también. Su teléfono vibró. Un mensaje del conserje. ¿Alguna novedad con la unidad contra el granizo? Preston respondió. Los compresores están fallando. ¿Necesitas pedir repuestos? Puede que requiera algunas visitas. Pulsó enviar antes de poder preguntarse por qué estaba mintiendo. ¿Por qué estaba creando una razón para volver con una mujer que claramente quería que la dejaran en paz? Entonces recogió su caja de herramientas y bajó por el acceso al tejado, sabiendo ya que se arrepentiría, sabiendo ya que lo haría de todos modos. Verónica no respondió cuando Preston llamó a la puerta 3 días después. Estaba de pie en el pasillo, con la caja de herramientas a sus pies, sosteniendo una bolsa que Rousi había insistido en que trajera. «Papá, sí. Alguien está enfermo. Se trae sopa». Eso es lo que hizo la señora Chen cuando tuve gripe. Intentó explicarle que esto era diferente, que la mujer del ático no era alguien que conocieran. No era alguien que necesitara ayuda. Pero Rousi ya estaba sirviendo caldo de pollo en un recipiente, con sus pequeñas manos, firmes y seguras, y Preston no había tenido el valor de detenerla. La puerta finalmente se abrió. Verónica se veía peor, más delgada, la blusa de seda reemplazada por una camiseta de algodón que le quedaba holgada como si fuera una niña jugando a disfrazarse con ropa de adulto. Miró a Preston, luego a la bolsa en su mano, y después de nuevo a su rostro. «Te dije que no necesitaba. Tu compresor», la interrumpió Preston, aún esperando la pieza. «Pero traje unas bolsas de hielo temporales. Para ayudar con el calor hasta que pueda hacer una reparación adecuada», dijo, levantando la bolsa. «Además, mi hija hizo sopa. Tiene 7 años. Todavía no entiende bien el concepto de límites». Algo cambió en la expresión de Verónica. No es que se suavizara del todo, sino más bien como una puerta que se entreabre. Lo suficiente para ver qué hay al otro lado. «Le contaste a tu hija sobre mí. Le dijiste que conocía a alguien que estaba enfermo. Dijo que los enfermos necesitan sopa». Preston se encogió de hombros. Intentó explicarle que era más complicado que eso. Pero los niños de 7 años tienen una forma de simplificar las cosas. Verónica debería haber cerrado la puerta, debería haber llamado a seguridad del edificio, haber presentado una queja, haber dejado claro que no necesitaba la lástima de un técnico y su hija. Pero en vez de eso, se oyó decir, «¿Qué tipo de sopa?» «Pollo con fideos en forma de estrella. Dice que dan buena suerte». A Preston se le dibujó una sonrisa irónica. «Le dije que así no funciona la suerte». Me respondió que no lo sé todo. «Qué lista. Demasiado lista a veces». Le tendió la bolsa. «No tienes que comértela. Puedes tirarla en cuanto me vaya». Pero me pidió que me asegurara de que la tuvieras. «Así que aquí la tienes». Verónica tomó la bolsa. Estaba caliente en sus manos, más pesada de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preparado comida? No preparada por un chef, no encargada a un restaurante. Hormiga, pero hecha con manos y cuidado. Y con la intención específica de que se la comiera. No podía recordarlo. «Gracias», dijo, y lo decía en serio. Preston asintió, empezó a darse la vuelta, pero se detuvo. «La pieza del compresor. Va a tardar unas 2 semanas. Tendré que revisar la unidad cada pocos días, asegurarme de que no falle del todo». La miró a los ojos. «Si no te importa». Verónica sabía lo que realmente le estaba preguntando. Si seguiría allí en 2 semanas, si pensaba seguir adelante con esto hasta el final, fuera cual fuese el final que había planeado. Cuando él entró, debería haberle dicho que se metiera en sus asuntos. Debería haberle dejado claro que su vida, su muerte, sus decisiones no eran asunto suyo. En cambio, se encontró diciendo, «Martes y viernes por la mañana antes de las 10. Tengo llamadas. Después». Era mentira. Ya no tenía llamadas. No había entrado a
su correo electrónico del trabajo en 3 semanas. Pero decirlo la hacía sentir casi normal, como si aún fuera el tipo de persona que tenía un horario, que tenía obligaciones más allá de decidir cuál sería su último día. El rostro de Preston no cambió, pero algo en sus ojos sugería que sabía que mentía. Lo sabía y no le importaba. Martes y viernes antes de las 10:00, repitió. Entendido. El patrón se estableció sin que ninguno de los dos lo reconociera. Preston llegaba a las 9:30, caja de herramientas en mano, y pasaba 20 minutos en el tejado arreglando cosas en un aparato de aire acondicionado que funcionaba perfectamente. Luego llamaba a la puerta de Verónica, le llevaba lo que Rousi hubiera preparado o le hubiera insistido en que le trajera. Sopa, galletas quemadas por los bordes, un dibujo de un girasol. Porque los enfermos deberían ver algo crecer e irse. Rara vez hablaban más allá de breves intercambios. Verónica nunca lo invitó a entrar más allá del vestíbulo. Preston nunca presionó, pero en la cuarta visita, Verónica preguntó qué le había pasado a su madre. Preston dejó el recipiente. De sopa, de pollo otra vez, la única receta de Rosie. Un accidente de coche hace 3 años. Volvía a casa después de un turno de noche en el hospital, se quedó dormida al volante. Su voz era objetiva, el tono de alguien que había dicho esas palabras tantas veces que habían perdido su capacidad de herir. Casi. Lo siento. Yo también. Cogió su caja de herramientas. Era buena persona. Mejor que yo. Solía ser voluntaria en clínicas gratuitas, traer a casa historias de pacientes, llorar por gente que nunca volvería a ver. Solía pensar que era demasiado, que se preocupaba demasiado. Se detuvo en la puerta. Resulta que preocuparse demasiado es lo único que de verdad importa. Verónica se quedó de pie en su ático vacío después de que él se fuera. Sostenía la sopa de Rosie como si fuera algo precioso. No le había contado a nadie sobre el cáncer, no había llamado a sus pocos amigos que le quedaban, no le había avisado a su abogado que actualizara su testamento, no se había puesto en contacto con el puñado de primos a los que solo veía en funerales. ¿Qué sentido tenía? Reaccionarían con la tristeza apropiada, dirían las palabras apropiadas y luego volverían a sus vidas mientras ella volvía a morir. Pero este hombre, este desconocido que se ganaba la vida arreglando cosas, seguía apareciendo, seguía trayendo la sopa que hacía su hija, seguía actuando como si el hecho de que ella estuviera viva el martes significara algo por lo que valiera la pena regresar. El viernes, abrió su computadora portátil por primera vez en semanas. Los correos electrónicos eran catastróficos. 400 mensajes sin leer, cada vez más urgentes. El último de Garrett Stone, su director financiero. Asunto: reunión de emergencia de la junta directiva debido a su ausencia. Sabía que esto iba a suceder. La junta directiva había estado rondando durante años, esperando cualquier señal de debilidad. Stone especialmente. Había estado buscando la manera de provocarla. CEO, desde que ella lo había ascendido hacía 5 años, sin perdonarla nunca del todo por ser mejor en el puesto que él. Ahora, tenía su excusa. Abrió el correo. Verónica, espero que este mensaje te encuentre bien, aunque tu continua ausencia sugiere lo contrario. La junta directiva ha solicitado una reunión para discutir el plan de transición de liderazgo dada tu prolongada baja sin una explicación adecuada. Estoy seguro de que entiendes que, en tu ausencia, alguien tiene que llevar las riendas. Me he tomado la libertad de asumir la autoridad interina sobre las decisiones clave. Deberíamos considerar hacer permanente este acuerdo. Por el bien de la empresa. Por supuesto. Verónica lo leyó 3 veces. Sintió que la vieja ira volvía a aflorar, el instinto de luchar, de presentarse en la oficina y recordarles a Stone y a los demás quien construyó esta empresa desde la nada. Pero la ira era más débil ahora, diluida por el agotamiento y la amarga
conciencia de que Stone tenía razón en algo. Alguien tenía que llevar las riendas, y ella estaba demasiado ocupada ahogándose como para tomar el timón. Cerró el portátil. Se comió la sopa de Rosie. Los fideos de Little Star. Estaban blandos y el caldo demasiado salado. Era lo mejor que había probado en meses. Preston notó el cambio en la sexta visita. Verónica iba vestida, no con blusas de seda ni trajes corporativos, sino con ropa normal, vaqueros, un suéter, zapatos en vez de ir descalza. Esta vez abrió la puerta más, le hizo un gesto para que entrara con algo. Casi como un bienvenido. ¿Café? Preguntó. Era la primera vez que ella le ofrecía algo. Preston dejó su caja de herramientas. Claro, gracias. Lo condujo a la cocina, toda de mármol y cromo, el tipo de espacio que nunca había visto cocinar. Pero se movía por ella con una sorprendente destreza, sacando una cafetera francesa, midiendo el café molido con la precisión de quien había aprendido a hacer las cosas bien o no hacerlas en absoluto. Tu hija, dijo Verónica, dándole la espalda mientras esperaba a que hirviera el agua. ¿Pregunta por su madre? Al principio, todos los días, luego, todas las semanas. Ahora es aleatorio. Puede estar bien durante meses, y luego ve algo. Una mujer que usa el perfume de su madre. Un programa que solíamos ver juntos, y todo vuelve a golpearla. Preston se apoyó en la encimera. Solía intentar tener respuestas preparadas, explicaciones sobre el cielo, la energía o cómo el amor no muere solo porque las personas mueran. Pero ella no quiere explicaciones. Solo quiere que alguien se siente con ella mientras sufre. Verónica presionó lentamente la cafetera francesa. Me estoy muriendo, dijo. No era una confesión, era un hecho. Cáncer de páncreas, etapa 4. Hace 6 meses me dijeron que me quedaban 8, así que supongo que voy adelantada. Sirvió 2 tazas y le dio una a Preston. Te lo digo porque sigues trayendo sopa. Parece deshonesto que desperdicies comida en alguien que no estará aquí para comerla por mucho tiempo. Preston tomó el café y le dio un sorbo. Estaba bueno. Lo suficientemente fuerte como para tener sabor. Rosie prepara la sopa para ella, no para ti. Verónica frunció el ceño. No entiendo. Todas las noches me pregunta quién necesita ayuda al día siguiente. Le cuento sobre los trabajos que tengo programados, la gente que voy a conocer. Ella elige a una persona, le prepara algo y dice que es práctica. Preston la miró a los ojos. Práctica. Para cuando sea lo suficientemente mayor como para ayudar a la gente ella misma. No estás desperdiciando nada. Le estás enseñando a mi hijo que hacer sopa para desconocidos importa. Algo en el pecho de Verónica se resquebrajó. No se rompió. Se resquebrajó. Como el hielo se agrieta en primavera, dejando espacio para que algo debajo se abra paso. Se sentó en la isla de la cocina. Sus manos se aferraron a la taza de café como si la mantuviera anclada. Construí una empresa que vale $3.000 millones, dijo en voz baja. 3.200 empleados, 6 continentes, mis fotos y libros de texto de negocios. Forbes me llama Titán. Miró a Preston y pensó, iba a morir sola en esa habitación con nada más que un número de teléfono de un foro de la dark web y suficientes pastillas para que fuera rápido. Pero no lo hiciste. No. Sonrió con una sonrisa tenue y amarga. No lo hice porque la hija de un reparador cree que los fideos en forma de estrella dan buena suerte, y su padre es demasiado terco como para meterse en sus propios asuntos. Preston le devolvió la sonrisa. Culpable. Se quedaron en silencio, bebiendo café en una cocina diseñada para lucir más que para usar. Mientras 40 pisos más abajo, la ciudad seguía con su rutina matutina. Ajena a que algo pequeño pero significativo ocurría entre las nubes. Finalmente, Verónica dijo, la junta directiva está actuando en mi contra. Mi director financiero está intentando echarme, apoderarse de la empresa. Si lo consiguen, todo lo que he construido
Se detuvo y volvió a empezar. Iba a dejar que lo hicieran. Pensé que no importaba. ¿Cuánto vale un legado cuando uno está muerto? Más de lo que crees, dijo Preston. Mi esposa solía decir, lo único que sobrevive a nuestra muerte es aquello que enseñamos a otros a valorar. Los edificios se derrumban, las empresas se venden, el dinero se gasta. Pero si le enseñaste a alguien a preocuparse, eso perdura más que todo. Terminó su café. Tu junta directiva está actuando porque creen que eres demasiado débil para defenderte. Parece una suposición errónea. Verónica se rió. Le salió oxidada, como maquinaria que no se había usado en años. Me estoy muriendo, Preston. Apenas puedo caminar hasta el baño sin quedarme sin aliento. ¿Con qué se supone que debo luchar contra ellos? Tiempo, dijo Preston simplemente. Tienes tiempo. Quizás no años, pero el suficiente. El suficiente para decidir quién quieres ser al irte. ¿La persona que se rindió o la persona que les hizo ganárselo? Se levantó y tomó su caja de herramientas. Tú decides. Pero, por si te sirve de algo, Ross te ha estado dibujando en sus dibujos. Anoche te dibujó con una capa. Dijo que parecías alguien que lucha contra los malos. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Los niños son bastante buenos para ver cómo son realmente las personas. Mejor que los adultos, por lo general. Después de que se fue, Verónica se sentó en su costosa cocina y pensó en una niña de 7 años que dibujaba capas en mujeres moribundas. Pensó en sopa y fideos en forma de estrella, y en el tipo específico de terquedad que se necesitaba para seguir apareciendo cuando alguien claramente quería que lo dejaran en paz. Luego abrió su portátil y empezó a escribir un correo electrónico a su abogado. Si Stone quería pelea, la iba a tener. Quizás se estuviera muriendo, pero aún no estaba muerta. En la siguiente visita, Preston encontró la puerta ya abierta. Verónica estaba al teléfono, paseándose por el ático con pantalones de yoga y una camiseta de HAL Industries que él sospechaba que tenía desde los inicios de la empresa. Su voz era cortante, cortando las excusas con precisión quirúrgica. No me importa lo que te haya dicho Garrett. Sigo siendo la directora ejecutiva. Cualquier decisión superior a $50,000 requiere mi firma. Si la está obviando, está infringiendo los estatutos de la empresa. Tráeme la documentación. Colgó. Vio a Preston de pie en la puerta. Lo siento. Debí haberte avisado. Hoy les estoy complicando la vida a todos. Preston dejó la caja de herramientas en el contenedor. Rousey había enviado pan de plátano con chispas de chocolate esta vez. Parece que se lo merecen. Y vaya que sí. Verónica tomó el contenedor, lo abrió y rompió un trozo de pan de plátano. Estaba seco y las chispas de chocolate estaban distribuidas de forma irregular. Claramente, obra de una niña de 7 años. Aún así, se lo comió. Tengo una pregunta, y puedes decir que no. Preston esperó. Necesito ayuda, dijo Verónica. No con el aire acondicionado, sino con mi director financiero. Al principio estaba malversando pequeñas cantidades, fáciles de ocultar en los informes trimestrales. Pero ayer empecé a investigar y las cifras no cuadran. Ha estado vendiendo activos de la empresa, transfiriendo dinero a paraísos fiscales, construyendo un caso en el que me declaran mentalmente incompetente para poder tomar el control por completo. Ella sostuvo la mirada de Preston. Necesito pruebas, pruebas reales, de las que se sostienen en un tribunal. Y necesito a alguien que él desconozca para que me ayude a conseguirlas. Preston debería haber dicho que no. Debería haber explicado que reparaba aires acondicionados, no conspiraciones corporativas, que tenía un hijo en quien pensar, y facturas que pagar, y que no tenía por qué involucrarse en la guerra que se libraba en las salas de juntas y en las cuentas en paraísos fiscales. En cambio, preguntó,
¿Qué tipo de ayuda? Stone tiene un investigador privado contratado. Me sigue cuando salgo del edificio. Probablemente lo ha estado haciendo durante semanas. Necesito a alguien que lo siga, que vea con quién se reúne, que planea. Yo pago. No. La voz de Preston era monótona. No. Dinero. Verónica frunció el ceño. ¿Entonces qué? Rousey necesita un tratamiento dental, aparatos, tal vez. Cirugía, dependiendo de cómo se desarrolle su mandíbula. El seguro cubre parte, pero no lo suficiente. He estado ahorrando, pero va lento. Se cruzó de brazos. Tú me ayudas a arreglarle los dientes. Yo te ayudo a conseguir tu comprobante. Era un trato transaccional, limpio, el tipo de trato que Verónica entendía. Asintió. Hecho. Llamaré a mi dentista hoy. El mejor ortodoncista de la ciudad. Lo que necesite. No tu dentista. La clínica de la Quinta y Morrison a la que vamos personas como nosotros. La expresión de Preston era indescifrable. Rousey necesita aprender que la gente se ayuda mutuamente, no que los ricos compran soluciones y los pobres se lo agradecen. ¿Hacemos esto en igualdad de condiciones o no lo hacemos? Verónica lo miró fijamente. En 30 años de negociación, nadie le había rechazado el dinero para ofrecerle una sociedad. Debería haberla ofendido. Debería haber sentido orgullo disfrazado de principios. Pero al mirar el rostro de Preston, lo comprendió. No se trataba de orgullo. Se trataba de enseñarle a una niña de 7 años que el mundo podía ser justo, incluso cuando rara vez lo era. Igualdad. Ella asintió. Te enviaré todo lo que tengo grabado. Registros bancarios, bitácoras de viaje, correos electrónicos. Tú descubre el patrón, encuentra la prueba. Yo me encargaré de los aspectos legales una vez que la tengamos. Sellaron el trato con un apretón de manos. La mano de Preston era áspera, llena de callos, cálida y firme. La de Verónica era fría, la piel fina como el papel, los huesos demasiado prominentes, pero el agarre era firme en ambos lados. El trato estaba hecho. Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta fue que este también era un acuerdo para sobrevivir, que no se empieza una guerra si se planea morir antes de terminarla. Preston se fue a recoger a Rousey del colegio. Verónica pasó el resto de la tarde hablando por teléfono con su abogado, su contable y una empresa de seguridad privada especializada en investigaciones corporativas. Si Stone quería jugar sucio, ella le recordaría quien le había enseñado todo lo que sabía. 2 semanas después, Preston estaba sentado en un coche de alquiler frente a un caro restaurante de carnes, observando a Garrett Stone cenar con un hombre al que había identificado como Harold Chen, director ejecutivo de Meridian Corp., el mayor competidor de HAL Industries. Su teléfono vibró. Mensaje de Verónica. ¿Alguna novedad? Preston tomó 3 fotos mientras Stone le pasaba a Chen una carpeta de Manila por encima de la mesa. Le respondió, tu director financiero acaba de entregarle algo a tu competidor en una carpeta marcada como confidencial. Es normal. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Entonces, si puedes, sácame una foto nítida de esa carpeta. Preston llevaba 9 días haciendo esto. Siguiendo a Stone por la ciudad, documentando reuniones, fotografiando documentos que quedaban visibles a través de las ventanillas del coche, construyendo una cronología de alguien desmantelando una empresa desde dentro. Debería haber sido aburrido. En cambio, le recordó al año. Después de la muerte de su esposa, cuando se había concentrado en las tareas más pequeñas, cambiar los pañales de Rosie, lavar biberones, doblar ropita diminuta, porque eran tareas concretas y resolubles, a diferencia del duelo. Esto era igual. Observar la piedra era algo que podía hacer. Algo con objetivos claros y un progreso tangible. Algo que significaba que Verónica había sobrevivido el tiempo suficiente para terminarla. La había notado cada vez más delgada, moviéndose
Más despacio. Los pantalones de yoga reemplazados por pantalones deportivos holgados. Las sesiones de café matutinas cada vez más acortadas. A medida que se cansaba más rápido. Pero su mente seguía lúcida, transformando los fragmentos de información que Preston traía en un caso digno de enjuiciamiento. Había contratado a peritos contables, un bufete de abogados especializado en delincuentes corporativos y formado una coalición de miembros del consejo que sospechaban del rápido ascenso de Stone. El caso era sólido. Solo necesitaban una pieza más, la prueba de que Stone no solo estaba malversando fondos. La prueba de que estaba saboteando activamente la empresa, vendiendo secretos, asegurándose de que HAL Industries colapsará para poder reconstruirla bajo su control. Chen se levantó de la mesa, estrechó la mano de Stone y dejó la carpeta. ¿Error de principiante o arrogancia? Preston esperó a que Stone fuera al baño y luego se acercó a la mesa. Disculpe, señor, le dijo al camarero que estaba cerca. El caballero de esta mesa me pidió que le trajera su carpeta. Dijo que olvidó algo. El camarero apenas lo miró. Claro, adelante. Preston recogió la carpeta, salió del restaurante y no respiró bien hasta que estuvo a 3 cuadras de distancia. Dentro había contratos, acuerdos de venta de los activos de HAL Industries, patentes, listas de clientes, todo lo que Meridian necesitaría para desmantelar HAL Industries y absorber lo que quedara. Todo firmado por Garrett Stone. Fechado retroactivamente para que pareciera que Verónica los había aprobado antes de enfermarse. Preston llamó a Verónica. Ella contestó al primer timbre. Dime que lo tienes. Lo tengo. Todo. Contratos, firmas. Todo. Te ha estado vendiendo poco a poco. Silencio al otro lado. ¿Entonces puedes traérmelo esta noche? Necesito verlo. Estaré allí en 20 minutos. Verónica lo recibió en la puerta. Llevaba un traje. Ropa de verdad. Entallada y profesional, el pelo recogido, maquillaje cubriendo las canas. Se parecía bastante a la mujer de las portadas de Forbes. ¿Vas a la oficina? Preston dijo. Sin dudarlo. Reunión de emergencia de la junta directiva mañana por la mañana. He movido todos los hilos. He amenazado a todos los indecisos. He prometido de todo menos a mi primogénito. Ella le quitó la carpeta. La hojeó rápidamente. Sus manos estaban firmes. Esto es suficiente. Más que suficiente. Stones terminó. Deberías descansar esta noche. Deja que los abogados se encarguen de la presentación. No. Verónica levantó la vista y había algo feroz en sus ojos. Algo que Preston reconoció del espejo en las mañanas en que se levantaba para alimentar a Rousi. Aunque cada célula de su cuerpo quería quedarse en la cama y fingir que el mundo podía funcionar sin él. Yo construí esta empresa. Si se hunde, me hundo con ella. Y si se salva, estaré allí para ver la cara de Stone cuando se dé cuenta de que ha perdido. Preston quería discutir. Quería señalar que apenas podía mantenerse en pie 10 minutos sin quedarse sin aliento. Que esforzarse así podría matarla más rápido que el cáncer. Pero entendió que esto no tenía que ver con la empresa. Se trataba de elegir cómo terminaba tu historia. De acuerdo, dijo en cambio. Pero no irás sola. No lo necesito. Sé que no lo necesitas. Te lo ofrezco. De todos modos. La miró a los ojos. Rousi preguntó si estabas ganando tu batalla contra los malos. Le dije que aún no lo sabía. Me gustaría poder decirle que sí. La expresión de Verónica se suavizó. Tu hija no debería estar involucrada en mis dramas corporativos. Demasiado tarde. Te ha estado dibujando con capas cada vez más elaboradas. La última tenía rayos. Preston sonrió levemente. Eres su héroe. Los héroes no pierden. Algo en Verónica se rompió entonces. No la grieta de antes. Una rotura completa. De esas que dejan que la luz entre a raudales por los huecos.
De acuerdo, susurró. De acuerdo, puedes venir. Esa noche, Verónica no pudo dormir. Se quedó de pie junto a los ventanales de su ático, contemplando la ciudad que había conquistado gracias a su férrea voluntad y su brillantez estratégica. Mañana, entraría en esa sala de juntas y lucharía por todo lo que había construido. Probablemente ganaría. Las pruebas eran abrumadoras. Stone sería destituido, posiblemente arrestado. La empresa sobreviviría, pero ella no. En realidad, no. El cáncer estaba ganando su propia batalla. Más lenta que el intento de golpe de estado de Stone, pero más segura. Le quedaban meses, quizá menos. Y por primera vez desde su diagnóstico, sintió que era suficiente. Pensó en la esposa de Preston, la mujer que se había preocupado demasiado. Pensó en Rousey, que preparaba sopa para desconocidos y dibujaba capas para los directores ejecutivos moribundos. Pensó en el propio Preston, que había decidido quedarse cuando cada impulso racional le habría dicho que se marchara. Le habían enseñado algo estas últimas semanas, no sobre luchar, ni sobre ganar, ni sobre construir imperios duraderos. Le habían enseñado el valor específico que se necesitaba para estar presente. Para preocuparse cuando preocuparse era inconveniente, para preparar sopa cuando no había nada más que hacer. Sacó su portátil y empezó a escribir un correo electrónico a su abogado. Nuevas instrucciones para su testamento, nuevos planes para lo que le ocurriría a HAL Industries. Tras su muerte, la sala de juntas quedó en silencio cuando Verónica entró. Se movía lentamente. Preston. Un paso atrás, llevando su maletín como si perteneciera allí. Los miembros de la junta reunidos la miraban con diversos grados de sorpresa e incomodidad. Garrett Stone estaba sentado a la cabecera de la mesa, en su silla, y tuvo la osadía de sonreír. Verónica, qué sorpresa. Habíamos oído que estabas demasiado enferma para asistir. Se equivocaron. Tomó la silla a su derecha e hizo un gesto a Preston para que dejara el maletín. ¿Empezamos? La sonrisa de Stone se tensó. Quizás deberíamos hablar de esto en privado. No sé quién es tu acompañante, pero las reuniones de la Junta son confidenciales. Él es Preston Cole. Me ha estado asesorando en un asunto de seguridad. Verónica abrió el maletín, sacó la carpeta, que investigaba específicamente porque nuestras cifras trimestrales no coincidían con nuestros activos reales, porque los clientes se habían estado trasladando misteriosamente a Meridian Corp, porque habías estado gastando fondos de la empresa en investigadores privados y cuentas en paraísos fiscales. La sala quedó en silencio. El rostro de Stone no cambió, pero algo se transformó en su mirada. No tengo ni idea de qué me hablas. Si hay discrepancias, podemos revisarlas con el equipo de contabilidad. Ya lo hicimos. Verónica deslizó la carpeta sobre la mesa. Contratos de venta. Firmados por ti. Con fecha anterior para que pareciera que los autoricé antes de mi enfermedad. Muy astuto. Excepto que te descuidaste en octubre. Firmaste un contrato con fecha del 14. Pero yo estaba en el hospital ese día. Consta en actas ante testigos. Stone abrió la carpeta. La hojeó. Su rostro palideció. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Verónica se recostó en su silla. Toda una CEO, la que había aterrorizado a la competencia durante 2 décadas. Has estado desmantelando mi empresa poco a poco, vendiéndola a Meridian por una miseria y quedándote con la diferencia. Eso es malversación, fraude e incumplimiento del deber fiduciario. Ya he presentado denuncias ante la SEC y la Fiscalía. Tus activos están congelados desde esta mañana. No puedes probarlo. Yo puedo probarlo todo. Señaló a Preston. El señor Cole pasó 2 semanas documentando tus reuniones, tus transacciones, tus comunicaciones con Harold Chen. Tenemos fotografías, registros bancarios, testimonios de 3 denunciantes a los que creías haber silenciado con acuerdos de confidencialidad. ¿Se acabó, Garrett? La única pregunta ahora es si renuncias en silencio o si hago esto público y destruyo lo que queda de tu reputación.
Stone miró alrededor de la mesa, a los miembros de la junta que evitaban su mirada, a los abogados que ya cuchicheaban entre ellos, a Preston, que permanecía en silencio detrás de Verónica como una sombra particularmente sólida. Luego se levantó. Esto no ha terminado. Sí, dijo Verónica con calma. Sí que ha terminado. Se marchó sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras él con un suave clic que sonó como un final. La junta estalló en preguntas, exigencias de explicaciones, discusiones legales sobre los próximos pasos y control de daños. Verónica respondió a todas con la precisión de alguien que había pasado toda su vida preparándose mejor que todos los demás en la sala. Pero a mitad de la sesión, su visión comenzó a nublarse. Le temblaba la mano. Sintió la mano de Preston sobre su hombro, que la tranquilizaba. Disculpen, dijo a la junta. Necesito un momento. Preston la acompañó al baño ejecutivo, la sostuvo mientras vomitaba en el lavabo de mármol. No dijo nada cuando finalmente se enderezó y se miró en el espejo. Estaba pálida, esquelética. El traje que le había quedado perfecto 6 meses atrás le colgaba como un disfraz. Me estoy muriendo, le dijo a su reflejo. Lo sé, respondió Preston. Pero tú sigues aquí y Stone no. Verónica rió débilmente y sin aliento. Así se ve ganar. A veces. Sí. Se giró para mirarlo. Este hombre que arreglaba aires acondicionados y criaba solo a su hija. Había decidido, de alguna manera, que valía la pena salvar a un director ejecutivo moribundo. Gracias, dijo ella, por todo. La sopa, la investigación. Por quedarse. Preston negó con la cabeza. Te quedaste. Yo solo observé. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, reestructuración de la junta directiva y comunicados de prensa cuidadosamente gestionados. Stone fue arrestado. Meridian Corp se enfrentó a su propia investigación. HAL Industries sobrevivió, maltrecha, pero intacta. Verónica renunció a su cargo de directora ejecutiva, nombró a un sucesor de su confianza y creó una fundación con la mayor parte de su patrimonio personal. La Fundación HAL, centrada en apoyar a familias monoparentales, especialmente a aquellas que afrontan crisis médicas. Preston intentó rechazar el puesto de director cuando ella se lo ofreció. Yo arreglo aires acondicionados. Dijo, me pides que dirija una fundación multimillonaria. No estoy cualificada. Tú estás más cualificada que nadie. Verónica estaba ahora postrada en cama. La pelea con Stone le había quitado todo lo que le quedaba, pero tenía la mente clara y la voz firme. ¿Sabes lo que es criar a un hijo sola? Tener que elegir entre medicamentos y comida. Ser invisible para todos aquellos a quienes debería importarles. Esa es la cualificación que importa. No sé cómo dirigir una organización. Ganar. Contrata gente que sepa, pero asegúrate de que cada decisión, cada dólar, cada política. Respiró hondo, luchando contra el dolor, se filtra a través de la pregunta. ¿Qué ayudaría a Preston Cole? ¿Qué ayudaría a Rousi? Aceptó el trabajo, no porque lo quisiera. Porque Rousi, al enterarse, había dicho, papá, podríamos ayudar a gente como la señora Chen, que no pudo pagar la calefacción el invierno pasado, como los Henderson, que tuvieron que elegir entre el alquiler y las medicinas, como nosotros. Antes de que aprendieras a arreglar cosas. Y Preston se dio cuenta de que su hija tenía razón. Esto era simplemente arreglar cosas. A mayor escala. Podía aprender a hacerlo. 3 meses después de la reunión de la junta, Preston llevó a Rousi a visitar a Verónica. La niña llevaba un recipiente con sopa de pollo con fideos en forma de estrella. Y un dibujo nuevo. Este muestra 3 figuras de palitos. Papá, Rousi y una mujer con capa y corona. Esa eres tú, explicó Rousi, entregándole el dibujo a Verónica. Papá dice que no te sientes bien.
Pero te dibujé con una corona porque las reinas no dejan de ser reinas solo porque estén cansadas. A Verónica se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomó el dibujo con manos temblorosas y lo estudió como si fuera un Rembrandt. Gracias, Rousy. Lo guardaré para siempre. Para siempre es mucho tiempo, dijo Rousy. En serio. Pero creo que puedes hacerlo. Preston puso una mano en el hombro de su hija. Rousy, ¿por qué no vas a contemplar las vistas un momento? Necesito hablar con la señorita Hall, dijo Rousy. Asintió, saltó hasta la ventana y pegó la nariz al cristal para mirar la ciudad 40 pisos más abajo. Ella no sabe, dijo Verónica en voz baja, que te estás muriendo. Preston negó con la cabeza. Sabe que la gente no dura para siempre. Su madre se lo enseñó. Pero no le he hablado de ti en concreto. No sabía si querrías. Quiero que lo sepa, interrumpió Verónica. Cuando me vaya, quiero que sepa que me salvó la vida. No de morir. De morir sola. De morir como si no importara. Su voz se quebró. Díselo algún día. Preston asintió. Lo haré. Se quedaron en silencio mientras Rousy describía la vista de la ciudad para sí misma, señalando edificios, coches y gente diminuta viviendo sus vidas insignificantes. Entonces Verónica dijo, voy a cambiar mi testamento otra vez. El ático. Quiero que Rousy lo tenga cuando sea mayor. No para vivir en ella, sino para venderla o alquilarla. O Verónica, no podemos aceptarlo. Tú sí. Lo harás. Ella lo miró a los ojos. Esa niña tiene más sabiduría en sus 7 años que yo en 45. Merece saber que la sabiduría tiene valor. Valor real. Del tipo que puede pagar la universidad, una casa o lo que sea que imagine en esa cabecita brillante. Preston quiso replicar, pero al ver el rostro de Verónica, comprendió que esto no era caridad. Era un legado. Igual que su esposa le había dejado. La risa de Rousy y su capacidad de esperanza. Del mismo modo que él le dejaba a Rousy la certeza de que estar presente importaba, Verónica le dejaba la prueba de que incluso las mujeres moribundas podían cambiar el mundo. Si tan solo resistían el tiempo suficiente para hacerlo bien. De acuerdo, dijo. Gracias. Verónica sonrió. Era la primera sonrisa sincera que Preston le veía, de esas que le iluminaban los ojos y la hacían parecer casi joven de nuevo. No, gracias a ustedes dos por enseñarle a un viejo y gruñón director ejecutivo que lo que importa es la sopa y los fideos en forma de estrella. Son ustedes. No eres mala, gritó Rousy desde la ventana. Solo tienes miedo. Papá dice que la gente asustada a veces actúa mal, pero tú no das miedo. Eres buena. ¡Qué inocencia!, exclamó Verónica riendo, luego tosiendo, y luego riendo de nuevo a pesar del dolor. Preston la ayudó a beber agua, le acomodó las almohadas, hizo todas esas pequeñas cosas cuidadosas que había aprendido cuidando a su esposa. Cosas que esperaba no tener que volver a hacer jamás. Cosas que, de alguna manera, agradecía poder hacer una vez más. Rousy regresó a la cama. Subió con cuidado y se acurrucó junto a Verónica como si fuera lo más natural del mundo. ¿Puedo quedarme un ratito?, preguntó. Quiero contarte sobre el libro que estoy leyendo. Se trata de una niña que salva un reino. Me gustaría, susurró Verónica. Y durante la siguiente hora, mientras la luz de la tarde se tornaba dorada sobre las ventanas y la ciudad zumbaba allá abajo, una niña de 7 años le contó a un moribundo director ejecutivo sobre reinos ficticios y valentía real. Preston estaba sentado en un rincón, observando a su hija enseñar a una persona más cómo quedarse. Verónica Hall murió un jueves por la mañana a finales de la primavera. Preston recibió la llamada de su enfermera de cuidados paliativos justo después de dejar a Rousy en la escuela. Se quedó de pie en el estacionamiento, con el teléfono pegado a la oreja, y sintió el familiar peso de la pérdida sobre sus hombros.
Diferente a cuando murió su esposa, de alguna manera más suave, porque esta vez había podido despedirse. Esta vez, la muerte llegó como un final en lugar de una interrupción. El funeral fue pequeño. Verónica lo había especificado en sus últimas voluntades. Sin homenaje corporativo. Sin discursos de miembros de la junta que apenas la conocían. Solo Preston, Rousi, un puñado de empleados que trabajó con ella desde el principio, y su abogado leyó. Mientras leía una carta que había escrito. A quienquiera que escuchara, la carta comenzaba. Pasé 45 años construyendo algo que pensé que me sobreviviría. Una empresa, un legado, un nombre que significaba poder. Estaba equivocada sobre lo que importa. Lo que importa es para quien prepara sopa, a quien apoyas, a quien enseñas a ser considerado. La carta continuaba, pero Preston dejó de escuchar. La mano de Ross estaba en la suya, pequeña y cálida. Y lloraba en silencio. No por Verónica. Exactamente. Por la idea de la pérdida. Por el recordatorio de que la gente se va incluso cuando no estás preparado. Papá. Susurró. ¿Está la tía Verónica con mamá ahora? No lo sé, cariño. Tal vez. Eso espero. Creo que serían amigas. Preston le apretó la mano. Yo también. Después del servicio, el abogado apartó a Preston y le entregó un sobremarcado para Preston y Rousi. Dentro había una carta, escrita con la cuidada letra de Verónica. Preston. Gracias por enseñarme que estar presente es un acto de heroísmo. Por demostrar que la riqueza no significa nada si mueres rodeado de extraños. Por traer a tu hija a mi vida y dejar que me dibujara con capas que nunca me gané. La fundación es tuya ahora. Dirígela bien. Dirígela como criaste a Rousi, con la comprensión de que la gente necesita más que dinero. Necesitan a alguien que se fije en ellos, que les lleve sopa, que se quede. Rousi, cuando tengas edad suficiente para leer esto, yo ya no estaré. Pero quería que supieras que me salvaste la vida. No con medicinas ni milagros. Con fideos en forma de estrella, dibujos y ese amor intrépido que los adultos olvidan cómo sentir. Nunca pierdas eso. El mundo necesita gente que se preocupe demasiado. Tu madre era una. Tu padre es uno. Tú serás uno. Ese es el legado que importa. El ático será tuyo algún día. Haz algo bueno con él. Algo de lo que tu padre estaría orgulloso. Ya sé que lo estará. Preston dobló la carta con cuidado. La volvió a meter en el sobre. Rousi esperaba junto al coche, sosteniendo el dibujo que había hecho de Verónica con la corona. ¿Podemos ir al ático?, preguntó. Quiero ver su vista una vez más. Claro, cariño. Podemos hacerlo. Recorrieron la ciudad en un silencio cómodo, de esos que nacen de años de ser el centro de la vida del otro. Al llegar al edificio, el portero los reconoció y les hizo pasar con una sonrisa triste. El trayecto en ascensor hasta el piso 40 pareció más largo de lo habitual. O quizá Preston simplemente temía entrar en ese espacio vacío, viendo todos los lugares donde Verónica había estado y nunca volvería a estar. Pero al abrir la puerta, el ático no estaba vacío. La enfermera del hospicio había dejado flores. La ama de llaves lo había dejado todo reluciente. Y en la isla de la cocina, alguien había dejado un recipiente. Preston lo abrió. Dentro había sopa de pollo con fideos en forma de estrella. Una nota adjunta del personal de Hall Industries. Gracias por enseñarnos lo que importa. Seguiremos haciendo sopa. Rousi tomó la nota y la leyó despacio. Papá, otras personas ya saben de la sopa. Sí, ya la conocen. Qué bien. Más gente debería hacer sopa. Ella lo miró con los ojos de su madre y la sabiduría de Verónica. Podemos empezar a hacer más para otras personas. ¿Qué la necesitan? Preston abrazó a su hija, la sostuvo mientras
Estaban en la lujosa cocina de una mujer que murió aprendiendo el valor de los fideos en forma de estrella. Sí, cariño. Podemos hacerlo. Y lo hicieron. La fundación creció. El programa de sopa se convirtió en su iniciativa insignia. Y cada vez que Preston contrataba a alguien nuevo, cada vez que revisaba una solicitud de subvención, cada vez que tomaba una decisión sobre a quién ayudar y cómo, pensaba en un director ejecutivo moribundo que lo había confundido con un ángel de la muerte y que, de alguna manera, había encontrado la vida. Años después, cuando Rousey era mayor y le preguntó por Verónica, Preston le dijo la verdad. Que a veces quienes te salvan son quienes más necesitan ser salvados. Que estar presente importa más que tener méritos. Que el mundo mide el éxito en dólares y poder, pero que la verdadera riqueza se mide en para quien cocinas y quien te cocina a ti. Rousey escuchó y luego preguntó, ¿la querías? Preston lo pensó. Los martes y los viernes por la mañana, el café, las cocinas sin usar, las investigaciones en coches de alquiler, ver a alguien elegir vivir cuando morir habría sido más fácil. No como quería a tu madre, dijo finalmente. Pero sí, la quería. Como quieres a quienes te enseñan a ser mejor. Bien, dijo Rousey. Todos deberían ser amados así. Tenía 14 años. Ya era más alta que su madre, ya soñaba con estudiar medicina y con cómo ayudar a los marginados. Ya entendía lo que significaba preocuparse demasiado. Preston la vio alejarse. Esta niña que había salvado a un director ejecutivo con fideos en forma de estrella, que había heredado un ático y lo había convertido en viviendas asequibles para padres solteros, que había aprendido de su padre y de un desconocido moribundo que lo único que sobrevive a nuestra muerte es aquello que enseñamos a los demás a valorar. En algún lugar, pensó que Verónica sonreía, y su esposa también, observando a su hija. Se convirtió en el tipo de persona que hacía el mundo más pequeño y amable con cada sopa que preparaba. Ese era su legado. Eso era lo que importaba. No los edificios ni los miles de millones. Solo esto. La silenciosa revolución de preocuparse cuando preocuparse era inconveniente. De estar presente. Cuando irse sería más fácil. De elegir una y otra vez quedarse. Preston volvió al trabajo. La fundación tenía solicitudes que revisar, familias que ayudar, sopa que preparar. Siempre había más trabajo por hacer. Y eso, había aprendido, era lo importante. Seguiste estando presente. Seguiste preparando sopa. Seguiste enseñándole a tu hija que algunas cosas, las cosas importantes, valían la pena el esfuerzo de preocuparse demasiado. Sacó su teléfono, miró la foto de su fondo de pantalla. Rousey y Verónica, tomada una semana antes de que ella muriera. Ambas sonriendo a la cámara. Detrás de ellas, la ciudad se extendía 40 pisos más abajo, llena de gente que necesitaba sopa y aún no lo sabía. Preston sonrió, volvió al trabajo, siguió quedándose, porque al final, así era el amor. No se trataba de grandes gestos ni palabras perfectas, sino simplemente de estar presente, de preparar sopa, de quedarse incluso cuando era difícil. De enseñar a la siguiente generación que preocuparse profundamente era lo único que realmente importaba. Verónica lo había aprendido. Rousey lo vivió. Y Preston, de pie en su oficina con expedientes apilados y el café enfriándose, comprendió que él también lo había aprendido. De una esposa que murió demasiado pronto. De un director ejecutivo que murió justo a tiempo. De una hija que sabía que los fideos en forma de estrella podían salvar al mundo. Tomó el siguiente expediente, leyó sobre un padre que no podía pagar la medicación de su hijo, tomó nota para aprobar la subvención, añadió una segunda nota y envió sopa. Luego volvió al trabajo. Siempre había alguien que necesitaba ayuda. Siempre había alguien por quien valía la pena estar presente. Siempre había otra razón para quedarse.